¿Es posible deducir un gasto de años anteriores? La respuesta es sí. Y hoy en Asesoría Ivern Pérez te vamos a explicar qué plazos tienes para recuperar esa deducción perdida en IVA, IRPF o en el impuesto sobre sociedad. Pero antes de empezar, no te olvides de compartir este vídeo con todos los emprendedores que conozcas para que también estén al tanto de estos plazos y cómo ahorrar en sus impuestos. No serás el primero ni el último autónomo o empresario que ha desempolvado su cajón y se ha encontrado con una factura de hace meses o incluso de varios años atrás. Pues que sepas que la Ley General Tributaria está en todo y también piensa en los más despistados. De hecho, por norma general, la ley permite no uno sino hasta 4 años para recuperar esa factura perdida y aplicar la deducción del gasto que sea para pagar menos. Es más, recientemente el Tribunal Supremo amplió todavía más este plazo de caducidad con una reciente sentencia y permite que el plazo para deducir facturas extraviadas sea indefinido en algunos impuestos. Es decir, que podrías recuperar y aprovechar gastos de muchos años atrás en tus próximas declaraciones. Pero antes déjame que te cuente un poco cómo funcionan las deducciones y los tiempos para deducir un gasto. ¿Cuánto tiempo tienen las empresas para deducir un gasto? En realidad, la norma general dice que el derecho a deducir nace cuando se devengan las cuotas deducibles del impuesto que sea. Es decir, que tienes derecho a deducir un impuesto cuando ese impuesto se ha generado y ya es obligatorio pagar. Esto casi siempre ocurre cuando se presta el servicio o se entrega un bien y se emite la factura. Y también la norma general es que apliques la deducción de ese gasto en el ejercicio que corresponde al momento en el que has hecho la operación. Si estamos hablando de IVA, la mayoría a deducir en las declaraciones anuales que se presentan a mediados del año siguiente. Así, si contratas en octubre de 2024 un servicio de asesoramiento, tu derecho a deducir este gasto corresponderá al cuarto trimestre de IVA de 2024. Y también lo podrás incluir en la renta que presentarás entre abril y julio de 2025. Hasta aquí todo claro. Pero, ¿qué pasa si olvidas deducir un gasto? Pues volvemos a la norma general. La propia agencia tributaria reconoce en su sede electrónica que el derecho a la deducción caduca en el plazo de 4 años desde su nacimiento. Fijaros que aquí la agencia tributaria habla directamente de caducidad y ya no da por hecho que vayas a aplicar siempre la deducción en la declaración del trimestre o del ejercicio correspondiente. Así que podemos deducir que aunque la norma general sea deducir el gasto en la declaración del periodo correspondiente, si se nos olvida también es posible aplicarlo tarde. Pero mucho cuidado porque esto es una norma completamente excepcional y, como te explicaré más adelante, aplicar una deducción después de mucho tiempo puede tener más riesgos que beneficios. ¿Te está resultando interesante este vídeo? Pues no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar al día de todo el contenido que subimos cada semana. Volvamos a la caducidad. Habíamos dicho que las deducciones caducan a los 4 años, así que haciendo unos sencillos cálculos, si un autónomo compra una máquina en julio de 2020, su deducción caducará en julio de 2024, ¿no? Pues no es tan sencillo. Te lo explico. ¿Cómo funcionan los plazos de caducidad de los gastos deducibles? En primer lugar, debes tener en cuenta que el tiempo para la agencia tributaria y para una persona normal no funciona de la misma manera. La agencia tributaria cuenta el tiempo en periodos fiscales y esto significa que si tuviste un gasto en noviembre de 2020 y estás a diciembre de 2024, todavía estarías a tiempo de deducirlo, no te falla. Las matemáticas han pasado 4 años y un mes, pero aquí lo importante no es el mes concreto, sino el periodo fiscal. Ese gasto de noviembre de 2020 no corresponde en realidad a noviembre de 2020, sino al cuarto trimestre de 2020, y la declaración del cuarto trimestre de 2024 se declara en enero de 2025, así que en este ejemplo, aunque ya estés en diciembre, todavía estarías a tiempo de aplicar la deducción antes de que caduque. Y vamos al segundo punto importante, los impuestos. Aquí la cosa se complica porque dependiendo del impuesto del que hablemos, la caducidad cambia y puede ser de 4 años o indefinida. Vamos, que para algunos impuestos puedes tener todo el tiempo del mundo para deducir un gasto, aunque también hay matices. Vamos a verlos. Plazos de caducidad de las deducciones en IVA, IRF y sociedades. Habíamos dicho que la norma general es que el tiempo para deducir un impuesto caduca a los 4 años. Pues bien, esto era así hasta que llegó el pasado 22 de marzo de 2024 la sentencia 518-2024 del Tribunal Supremo,
que admitió que las empresas se deduzcan los gastos de años anteriores que se les hayan olvidado contabilizar aunque ya hayan prescrito. Es decir, se elimina el plazo de caducidad para las deducciones. Esta sentencia se aplica en principio al impuesto sobre sociedades, pero se puede extender también al IRPF siempre y cuando hablemos de estimación directa, que es por donde tributan la mayoría de autónomos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay un plazo de 4 años o no hay plazo? Pues depende. En el IVA, por ejemplo, el plazo para deducir un gasto es muy sencillo porque es siempre de 4 años. Y en el impuesto sobre sociedades, por norma general, no hay plazo de prescripción. Ahora bien, el IRPF dependerá de si estás en estimación directa o en módulos. Si estás en estimación directa, es decir, que tributas por tus ganancias, no hay plazo de deducción. Y si estás en módulos, es decir, pagas una cuota fija por tus impuestos, el plazo para aplicar una deducción vuelve a ser de 4 años. Pero ojo, en los dos últimos casos, IRPF en estimación directa e impuestos sobre sociedades, aunque no haya plazo de caducidad, no pueden deducir el gasto en cualquier ejercicio y de cualquier manera. Requisitos para deducir un gasto de años pasados en IRPF o sociedades. En su sentencia de marzo, el Tribunal Supremo deja claro que los negocios pueden deducir sus gastos en renta si están en estimación directa y en el impuesto sobre sociedades aunque hayan prescrito. Pero ojo, solo se puede diferir el impuesto si no supone tributar menos de lo que se hubiera tributado en el momento en el que correspondía. En otras palabras, en renta y sociedades no importa tanto el año en que deduzcas ese impuesto atrasado, sino que lo importante es que haber aplazado la deducción no te haga pagar menos impuestos de los que hubieras pagado si lo hubieras aplicado en el año que correspondía. Este requisito está hecho a conciencia para evitar astucias por parte de algunos empresarios que se podrían plantear dejar gastos por deducir en años que no les salen a pagar los impuestos para aprovechar la deducción en años en los que hayan tenido muchos beneficios y les compense más aplicar el gasto y reducir la factura fiscal. De hecho, esto no solo lo dice el Supremo. El artículo 11.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades dice que, con carácter general, los gastos deben incluirse en la declaración del periodo en el que se ha emitido la factura. Pero, excepcionalmente, podrán deducirse en un ejercicio posterior siempre y cuando la consecuencia de atrasarlo no sea pagar menos impuestos. Riesgos de deducir un gasto de años anterior. Como has visto, todos los impuestos prevén de manera excepcional la posibilidad de deducir un gasto de años anteriores en otras declaraciones. Pero ojo, porque a veces puede salir más caro aplicar esta deducción que no hacerlo. Ya imaginarás que a la agencia tributaria no le gusta nada ver deducciones en años que no corresponden. Entre otras cosas porque son mucho más difíciles de vigilar, ya que si la factura se ha emitido en un año distinto, lo normal es que la otra parte ya haya pagado los impuestos hace tiempo. De hecho, muchos expertos fiscales desaconsejan a sus clientes aplicar deducciones de años pasados si no están muy bien justificadas y merecen la pena porque el gasto es elevado. Esto es porque aplicar una deducción en años posteriores suele aumentar y mucho la probabilidad de hacer saltar las alarmas de la agencia tributaria y que los inspectores hagan una pequeña comprobación para saber de dónde viene ese gasto que no correspondía al actual ejercicio fiscal. Muchas veces es posible incluso que a raíz de este gasto, que se ha incluido al extiempo, la inspección aproveche y revise el resto de deducciones del ejercicio para ver que todo está correcto. Así que la mejor manera para no tener que contar los plazos de caducidad de una deducción es no extraviar ninguna factura. Y esto es tan sencillo de hacer como digitalizar tu facturación, que además va a ser obligatorio de aquí a muy poco tiempo. Con un programa de facturación como equipo, te aseguras al 100% que todas tus facturas estén subidas a la nube ordenadas y a buen recaudo. Además, se reducen a cero los errores humanos a la hora de elaborar las facturas y aplicar los gastos en la declaración correspondiente porque está todo automatizado. Solo con una factura importante que dejes de perder gracias a la facturación electrónica, ya habrás amortizado con creces el coste de tener un programa de facturación. Así que nada, ahí lo dejo. Si te ha sido útil este vídeo, no te olvides de darle al like y de activar la campanita de notificaciones para no perderte nada. ¡Hasta pronto!